Argumentos, amigos. Nuestro segundo invitado está acá en los estudios, Jorge Barragán, internacionalista, dirigente político. Bienvenido, Jorge, gracias por estar con nosotros. Vale, muchísimas gracias, Rosa, a ti por tu programa, por estar acá otra vez en Argumentos, que para mí siempre es un honor. No, gracias a ti. Estábamos hablando, pues, en la introducción un poco sobre el triunfo en Chile de José Kast y las reacciones que se han dado en el continente. Por ejemplo, Petro y el presidente Nicolás Maduro pues lo han calificado como un peligro para la región. Decía Petro textualmente que los vientos de la muerte vienen por el norte y por el sur, haciendo referencia a Donald Trump y también en Chile a Kast y probablemente a Milei, ¿no? Que han calificado como que son dirigentes de la extrema derecha, que esa ola del progresismo se va apagando en el continente, quizá la falta de resultados. Nos han dicho otros invitados, bueno, no es tan simplista como eso, se trata de una reconfiguración más compleja, hay otros elementos que están allí en juego. Quisiéramos un poco tu análisis en este mundo global de hoy, el mundo multipolar, los BRICS por un lado, las políticas de Donald Trump fuertes hasta ahora, ese discurso anti-migración que se manifestaba en Trump y que ahora también lo estamos viendo con Kast, que llevaron ayer al presidente Nicolás Maduro a decir que está muy activado con el plan Regreso a la Patria, que no toque a los migrantes venezolanos. Los migrantes venezolanos nuevamente allí también en el ojo del huracán dentro de tantas cosas. Bueno, yo creo que hay que hacer como un análisis diseccionado, ¿no? O sea, hay que ir hacia Son Chile y entender en Chile para poder después hacer un análisis un poco más amplio. Y lo que pasa en Chile es que siempre ha estado la balanza y el péndulo entre izquierda y derecha. Eso es una premisa que no lo podemos dejar en el análisis. Siempre, históricamente, después de la transición a la democracia, siempre ha existido un presidente de izquierda, socialdemócrata, y siempre ha existido después un presidente de derecha. Recordemos la época donde estaba Michelle Bachelet y donde estaba el expresidente Sebastián Piñera, que falleció lamentablemente. Y bueno, llega ahorita la figura de Kast, ¿no? Como una nueva figura, que ya venía desde ya hace tiempo, desde ya hace 2 elecciones, posicionándose con una gran capacidad en ese sentido, pero en esta campaña tuvo una posición, pasó de la ultraderecha, por así decirlo, ¿no? Una posición mucho más radical, y tuvo una campaña mucho más moderada, buscando un poco los votantes más de centro o más de centro-derecha de Chile, y la gente buscando una expectativa y un deseo de cambio por un gobierno de Boric que la verdad es que no cumplió como las expectativas de cambios profundos del sistema que se esperaban, llevó a que la gente se inclinara a votar, en este caso, por Kast. Y un poco en esa primera vuelta, era básicamente una primera vuelta que representaba, en este caso, una primaria de los candidatos de derecha. Sí. Recordemos que en esa primera vuelta, el 15 de noviembre, habían 3 candidatos de derecha. Estaba el candidato Kast, estaba la candidata Matei y estaba el candidato Kaiser. Kaiser representaba como la ultra, Matei representaba como el centro, y en este caso, en esta suerte, Kast se convirtió en el candidato de centro-derecha, pero entendiendo que ha tenido posiciones políticas anteriormente muy parecidas en este caso a Kaiser, reivindicando a lo que fue la figura de Pinochet, de las medidas económicas de ese momento, y una reivindicación un poco fuerte, en este caso que no había pasado antes en la democracia chilena, con ideas del pinochetismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kast se modera, buscando, y la candidata Jara, que estaba en primer lugar, pues ya luegamente no tenía los apoyos necesarios para esa segunda vuelta. Exactamente. Otra cosa que también hizo un elemento interesante para analizar esa elección en Chile fue que por primera vez el voto se hace obligatorio. Lo que hace que nuevos votantes lleguen a la elección electoral, es la votación más alta que existió en la historia de Chile, y las personas que fueron obligadamente a votar, porque si no los multaban, se inclinaron en este caso a votar por el candidato de la derecha, medida que tomó en este caso la izquierda porque entendía que los nuevos votantes o votantes jóvenes iban a inclinarse en este caso por los votantes por el candidato de la izquierda. Entonces le jugó en contra también esa nueva reglamento dentro de la ley chilena, la ley electoral, que obliga a las personas a votar, y eso contribuyó evidentemente a que, bueno, veamos un cambio en Chile, un cambio que las instituciones mismas chilenas lo abrazan, ¿no? En ese sentido, vimos imágenes muy interesantes y muy especiales o el presidente saliente, en este caso Gabriel Boric, llama el mismo día, la misma noche, reconociendo el triunfo de Kast, lo llama, lo invita el otro día a la Casa de la Moneda, tiene un encuentro oficial en la Casa del Palacio Presidencial, instituciones democráticas, ¿no? Y una alternancia democrática muy interesante para hacer Latinoamérica, donde hemos visto tantas cosas tan convulsas y una polarización tan grande. Sí. Jara en esa misma noche va hacia el comando de campaña de Kast,
y se toma una foto con él y básicamente entiende que la mayoría de los chilenos votó por una opción distinta a ella. Y bueno, al final es un respeto a las grandes mayorías, así no nos gusten las ideas de las grandes mayorías, y ya serán las instituciones las que hagan de que esas ideas radicales sean mucho más moderadas y evidentemente entiendan el contexto donde están. El principio de alternabilidad que hemos visto en otros países en los últimos años, en Argentina también, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en los últimos años, y ahora recientemente en Colombia también con el cambio hacia Gustavo Petro. Claro, y cuando te pongo el análisis más macro, vemos hace 4 o 5 años, decíamos, el progresismo está mandando, pero es que venían de gobiernos de derecha, y el péndulo, el efecto péndulo de América Latina hizo que todos los presidentes de América Latina fueran hacia la izquierda. Y también Venezuela siempre la usan como ejemplo. Quizá en ese momento la revolución bolivariana con Hugo Chávez estaba en un buen momento, el barril de petróleo alto, pues la población venezolana en ese momento, digamos, gozaba de un salario mínimo pues suficiente, más que suficiente, digamos, no había tanta inestabilidad económica y también era vista la revolución bolivariana como un ejemplo para otros países o un impulso para otros presidentes progresistas de la región, la ola de Evo Morales, Rafael Correa, Lula en Brasil, que en su primer mandato, en Argentina los Kirchner, bueno, en fin, Michelle Bachelet, todo ese momento. Pero ¿no? parecía una izquierda distinta a la nueva izquierda que llega, que es la izquierda otra vez de Lula, pero que no tiene la misma capacidad o la misma fuerza de tener o implantar una visión ideológica en los diferentes países de izquierda. Porque también vimos a que estaba el presidente de Chile, Boric, estaba el presidente Lula en Brasil, estaba el presidente Petro en Colombia, estaba el presidente Orsi en Uruguay, la presidencia Claudia Sheinbaum en México, o sea, hay muchos, y antes López Obrador, o sea, habían presidentes de izquierda, pero no había como esa, o el presidente de Perú, Castillo en su momento también, pero no había esa idea de relanzar un nuevo bloque de izquierda, en este caso de la región, sino más bien cada quien con sus matices, ¿no? Una izquierda con muchos matices y con temas que los diferenciaba a cada uno. Eso es algo izquierda de Chávez que muy bien recordabas, que pareciera que todos iban más bien hacia a una misma visión. Arce en Bolivia, en este caso hay un cambio también, alternabilidad en Bolivia, alternancia en Bolivia. Entonces venimos de la izquierda, ahora vamos a la derecha en muchos, en este caso, de algunos países, y el próximo año venimos con 2 elecciones muy importantes. Una, nuestros 2 países que básicamente son frontera con Venezuela, por un lado Brasil y por otro lado Colombia, donde hay la expectativa, en este caso más en Colombia, de la posibilidad de que haya un nuevo gobierno. Bueno, y fíjate que esto es importante, no menor, elecciones en 2 países fronterizos con Venezuela, que por cierto sus mandatarios, pues en medio de esta dinámica del envío de un contingente militar al Caribe, pues han respondido de una forma como líderes de la región, buscando la paz, buscando la conciliación y buscando también el diálogo, que son elementos importantes en medio de este escenario. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos. Al regreso nos continúa acompañando el internacionalista Jorge Barragán.